Mis hermanos, Dios les bendiga. Un día más les habla su hermano Teo en Cristo para compartirles la palabra de Dios, compartirles lo que el Señor quiere traernos a través de sus mensajes, lo que en este libro de los Corintios nuestro Señor le transmitió a San Pablo. Nuestro Señor en sueños o en visiones le decía a San Pablo cómo él debía enseñar a las naciones paganas. Entonces, San Pablo, desde que se encontró, desde que tuvo este encuentro con el Señor, fue algo muy grandioso, no solamente para él, sino también para todos nosotros que hoy conocemos de los mensajes de Jesucristo nuestro Señor en nuestras vidas. En nuestras vidas, mis hermanos, conocer de Dios es algo parecido a lo que le pasó a San Pablo. Con esa visión que él tuvo, reconoció que él estaba erróneamente usando su poder para atrapar a cuanto cristiano creyera en Jesús nuestro Señor. Sin embargo, cuando lo reconoce, dice en su interior que todo lo que había hecho y todo lo que había conocido de Dios era totalmente erróneo. Lo consideraba basura todo lo de la ley. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Señor habla a San Pablo, le hace ver todos sus errores en los que él se encuentra. Así nosotros, cuando no conocíamos de nuestro Señor, reconocemos hoy en la actualidad que en lo que estábamos, que en lo que vivíamos era pura basura. Y hoy en la actualidad, mis hermanos, si nos consideramos cristianos, si nos consideramos que Dios es que habita en nosotros, hay que anunciar su mensaje, hay que llevar la palabra de Dios a cuanto hermano o hermana necesite de ella. No nos quedemos sin anunciarla. Como lo decía San Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Voy a comenzar pues, mis hermanos, a leer este capítulo número 11 de Primera de Corintios. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sigan mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Pero quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, falta el respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se lo corte al rape. ¿Que le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape? Pues que se ponga el velo. El varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco fue creado el varón con miras a la mujer, sino la mujer con miras al varón. La mujer, pues, debe llevar sobre la cabeza el signo de su dependencia. De lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? Bien es verdad que el Señor ya no se puede hablar del varón sin la mujer, ni de la mujer sin el varón. Pues si Dios ha formado a la mujer del varón, éste a su vez nace de la mujer, y ambos vienen de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Les parece decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? El sentido común nos enseña que es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo, mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera. Precisamente la usa a modo de velo. De todas maneras, si alguien desea discutir, sepa que esa no es nuestra costumbre, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber facciones para que así se destaquen las personas probadas. Ustedes, pues, se reúnen
pero ya no para comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos? En esto no. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por esta razón, varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero si el Señor nos juzga, nos corrige, para que no seamos condenados con este mundo. En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros, y si alguien tiene hambre, que coma en su casa, pero no se reúnan para ser condenados. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy difícil, mis hermanos. Me voy a enfocar mucho más en esto último, de la condenación. ¿Cómo vivimos nosotros cuando vamos a misa? Esto viene desde entonces, hermanos. Estas reglas y leyes vienen desde entonces. Que cuando vayamos nosotros, por decir así, a misa, cuando nos reunamos todos en comunidad, que vamos a tomar a Cristo, que no lo hagamos indignamente. De lo contrario, nos estamos condenando a nosotros mismos. Dice aquí San Pablo: si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos, nos encontraríamos dignos de Dios. Pero si es Dios quien nos está condenando, Él nos corrige. Él nos está corrigiendo para que no caigamos en el pecado, para que sigamos adelante, hermanos, llevando a cabo lo que hacemos, siendo dignos de ello. O sea, tomando a Cristo nuestro Señor, dignos, siendo dignos de Él. No lo hagamos, mis hermanos, llevando pecados, reconociendo que somos pecadores, que tenemos pecados de muerte, y aún así tomamos a nuestro Señor. Eso es indigno ante los ojos de Dios. Nos lo dice claramente la palabra, que no seamos de esa manera. Dice: ustedes pues se reúnen, pero ya no es para comer la cena del Señor. En aquel entonces era muy diferente las cosas. Se reunían, y como lo dice aquí San Pablo, muchos para presumir que tenían, sin acordarse siquiera de los que no tenían. Y eso era indigno. Lo miraba a San Pablo indigno de estas personas. Y por eso es que él les escribía estas cartas, para que se dieran cuenta del mal en el que ellos estaban, del daño que se estaban haciendo ellos mismos. San Pablo corregía, como les decía, hermanos, de la manera que Dios, nuestro Señor, le decía en visiones. Era el mismo Espíritu Santo que San Pablo llevaba cada que enseñaba, cada que él les transmitía los mensajes, para que no fueran a caer en toda clase de pecados. También a nosotros, ¿qué nos sucede hoy en la actualidad? Vamos llenos de pecados, indignamente tomamos a Cristo, y nos dice la palabra de Dios aquí en Corintios que indignamente lo estamos tomando, y por eso es que estamos enfermos. Por eso hay muchos que hasta han muerto.
¿Será verdad esto o será mentira? Obviamente, mis hermanos, que la palabra de Dios no miente. Y si nosotros indignamente lo hemos estado tomando, hay que corregirnos para podernos hacer dignos de Él. Que caigamos en razonamientos en que estemos limpios de conciencia y no vayamos a caer en ese infierno cuando menos lo esperemos. Porque todos, mis hermanos, vamos a partir de este mundo al otro, tarde que temprano, y no sabemos a qué parte vamos a ir. Por eso mejor limpiémonos y vayamos limpios ante el Señor, para que Él nos reciba con los brazos abiertos y nos dé un lugar allí donde Él se encuentra, y no un lugar donde vamos a tener sufrimientos continuos día y noche. Es algo que no nos va a gustar a nadie. Les aseguro, hermanos, que todos queremos estar junto al Señor en el día final. Si vamos a estar así, pecando todos los días de nuestra vida, y no nos hacemos conciencia en lo que estamos haciendo, entonces, ¿a dónde cree que va a partir usted? ¿A dónde voy a partir yo? Si no nos limpiamos de todo lo malo que hacemos. Dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Desde en aquel entonces, mis hermanos, que se instituyó la Eucaristía para cada pueblo, para cada nación, para que se proclamara nuestro Señor Jesús, para que lo tomáramos dignos de Él, estando limpios. Esto que hacemos nosotros cada domingo, y no es cada domingo, debería ser todos los días. Claro que muchos trabajamos y no tenemos tiempo para ir diariamente a compartir de la sangre y del cuerpo de nuestro Señor, pero cada que vamos los domingos nosotros a hacer esto, hagámoslo limpios de corazón y estando libres de todo pecado. De lo contrario, nos estamos condenando a nosotros mismos. Y todo esto que se instituyó desde nuestro Señor Jesús, cuando Él fue entregado por Judas, lo instituyó para que lo hagamos en memoria de Él hasta que Él vuelva a venir por nosotros. Porque de que se van a llevar a cabo todas estas palabras que leemos nosotros en las Sagradas Escrituras, es algo que se va a llevar a cabo y no hay que dudar de ello. Todo aquel que duda es porque no le conviene entender estos mensajes. Pero todo aquel que ya entendió los mensajes que aquí se leen en las Sagradas Escrituras, pongamos en cuenta todo esto que llevamos a cabo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que hacemos por el Señor? Si en realidad estamos limpios y somos dignos de estar proclamando su palabra. Si no estamos limpios y todo lo que enseñamos de nada va a servir. Haga de cuenta que, como decía, tirando golpes al aire, porque no estamos haciendo absolutamente nada. Fijémonos, mis hermanos, en qué bien o en qué mal estamos haciendo. Dice en el versículo 26, fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Examinémonos, mis hermanos, antes de llegar a comer y beber de la copa del Señor. Es algo que si nosotros cuando vamos y lo tomamos indignamente, hermanos, yo a veces, mis hermanos, me siento indigno de tomar al Señor. Y si nos sentimos de esa manera, mejor no lo tomemos hasta que nos limpiemos de nuestra conciencia, de que nuestra conciencia esté limpia de todo pecado, de aquello que continuamente cometemos y que no podemos librarnos de ello. Limpiémonos y hagamos oración, pidamos al Señor que nos dé la fuerza para poder limpiarnos de todo,
y no estar cayendo en ese pecado, porque de nada nos está sirviendo ir a misa, tomar a nuestro Señor indignamente, cuando sabemos bien que nos estamos condenando a nosotros mismos. Nos estamos tomando nuestra propia condenación. Dice del versículo 29 en adelante: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo, y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Examinémonos pues, mis hermanos, y si la enfermedad que llevamos en nuestro cuerpo, tal vez, no tal vez, es por esa razón, por esa causa, de que indignamente estamos tomando a nuestro Señor cada que vamos a la Eucaristía, a la Santa Misa, cuando recibimos a Cristo en esa hostia y en esa copa de vino. Si lo estamos tomando indignamente, se nos van a tomar cuentas muy rigurosas al fin de nuestros días. Nuestro Señor, mis hermanos, es justo, y Él hace justicia a todo aquel que está bien con Él, y el que no está bien nos va a juzgar como debe ser. No porque el Señor nos quiera juzgar malamente, el Señor no juzga como nosotros. Él es el Todopoderoso y Él nos conoce de qué pata cojeamos cada uno. Entonces, si conoce cómo somos y nos lleva por el camino recto y de repente nos desviamos, entonces hay que tratar de meternos de nuevo y seguir los pasos del Señor, sin desviarnos y sin caer en trampas del demonio, porque el demonio sabe también en qué nosotros sabemos caer continuamente, y si el demonio lo sabe y sabe de qué manera nos puede meter tropiezo, él va a usar todas esas formas para hacernos caer. Entonces, hermanos, hay que limpiarnos y alejar todo lo malo de nuestra vida, pedirle a Dios en nuestras oraciones que nos siga protegiendo y que nos siga guiando. Bendiciones.